Hoy nos encontramos una vez más para compartirles como siempre las noticias y entrevistas exclusivas. Hoy vamos a tener unos invitados de lujo, pero antes, Tiago, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te escucho. Buenísimo, hoy vamos a tener un programa bastante especial ya que contamos con diferentes invitados, especialistas, de diferentes escuelas que van a tener diferentes actitudes y pensamientos sobre esta charla tan importante que vamos a tener el día de hoy. Así que ahora sí, Franco, pasemos con vos, vamos a empezar. Exacto, sin dar más vueltas, voy a presentarles a Valentina. Ella es teórica del modelo lingüístico. Valentina, ¿nos escuchás? Antes que nada queríamos que te presentes. Hola, buenas tardes. Sí, como bien dijiste, yo soy teórica del modelo lingüístico de Jacobson. Muy bien, ¿y nos podrías contar algo sobre la lingüística? Sí, claro, te puedo contar cuáles son los elementos circunstanciales del lenguaje, por ejemplo. Sí, adelante, contanos. Son 6: contexto, receptor, canal, emisor, código y mensaje. Hola Valentina, ¿cómo estás? Sí, te habla Tiago. Básicamente te quería preguntar qué aporte hace este modelo del lenguaje. Hola, Tiago. El aporte que realiza Jacobson pone de manifiesto la riqueza comunicativa del lenguaje. Con el lenguaje persuadimos, establecemos lazos sociales, construimos nuestras propias realidades, etc. Claro, y siguiendo un poco con el lenguaje, ¿nos podrías explicar qué es la lengua para la lingüística funcional? ¿Sí? Para la lingüística funcional, de la cual Jacobson es uno de sus exponentes, la lengua es un sistema funcional producto de la actividad humana y la finalidad de la lengua consiste en la realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar. Bueno, muchísimas gracias Valentina por sumarte y por explicar estas teorías en esta estancia. Como bien dijo mi compañero Tiago, ahí pasaba Valentina contándonos sobre el modelo lingüístico. Ahora vamos a tener la segunda invitada del día. Ella es Ana y pertenece al modelo matemático. Ana, ¿estás ahí? Buenas, gracias por invitarme. Bueno, para empezar nos gustaría que nos cuentes quiénes son y cuál es su teoría, ¿te parece? Empezamos con los fines de la década del 40, que es cuando esta teoría matemática de la comunicación o de la información es publicada por Shannon, un matemático criptógrafo, ingeniero electrónico, el cual sostiene en esta teoría que los canales de comunicación o las fuentes de información tienen una unidad de medida y que la información que viaja a través de los canales puede llegar a ser que no tenga ninguna interferencia o ruido, que es lo que vamos a hablar después, solo si el tamaño de la información no supera la capacidad del canal por el que viaja. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te habla Tiago, sí. Yo te quería preguntar una cosa que no entendí. ¿En dónde entra Warren Weaver? Justamente a eso iba. Weaver se une a esta teoría profundizando junto a Shannon el planteo inicial, estableciendo este diagrama, que consta en una fuente de información que es la que emite un mensaje que es transmitido como señal a un canal, que es donde hay una fuente de ruido, que es, como había dicho antes, donde se puede producir un ruido, una intervención, un daño a la información del mensaje. Esta señal es recibida y pasa como mensaje a un destinatario. Claro, Ana, te entiendo. Buenísimo, muchísimas gracias por participar en esta etapa. Ahora sí, vamos a ir a un breve corte y luego vamos a hablar sobre un tema muy interesante sobre los rugbyers. Así que nada, vamos con el horario publicitario. ¿Cansado de tener la cara deshidratada? Hoy te traemos con nosotros Crema Cop, un producto excelente para utilizar todos los días, que nutre intensamente tu piel sin dejar sensación grasa. Crema Cop, cuida tu piel. Bueno, como dijimos en el bloque anterior, ahora te vamos a presentar a un teórico de los grupos sociales, con el que vamos a estar hablando sobre el tema de los rugbyers. Hola Gonzalo, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, Franco. Sí, se escucha todo perfecto. Bueno, antes que nada, quería darle las gracias al canal por invitarme hoy a contar un poco de qué se trata esta teoría que yo represento, la teoría de grupos sociales, y cómo la podemos asimilar o relacionar en el caso ocurrido con los rugbyers en Villa Gesell. Sí, ¿y nos querías contar cómo analizarías el caso de Fernando? Sí, cómo no. Para analizar este caso correctamente, lo primero que hay que hacer es identificar a qué categoría de grupabilidad pertenecen o comparten más similitudes con el grupo de rugbyers.
Analizándolo así, puedo afirmar que el grupo social más relacionado con el grupo de rugbyers es el grupo primario. Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Acá te habla Tiago. Buenas tardes, Tiago. Excelente, Gonzalo. Yo te quería preguntar básicamente a qué te referís cuando decís, cuando mencionás identificar la categoría de culpabilidad. Bueno, a lo que me refiero con identificar a la categoría de grupabilidad es a encontrar el grupo social que comparta más similitudes con el grupo de rugbyers, ya que dentro de todos los grupos sociales que hay, estos se distinguen y categorizan según las diferentes formas que pueden tomar los grupos de individuos. Claro, y ahora que estás nombrando al grupo primario, ¿podrías explicar un poco esto? Y básicamente, ¿por qué lo relacionaste con los rugbyers? Bueno, como te dije antes, en todos los grupos sociales que hay, cada individuo se comporta de formas diferentes, teniendo así características propias del grupo. Bueno, yo relacioné al grupo primario con los rugbyers, ya que ambos comparten demasiadas características simultáneamente. Características que son, por ejemplo, tener una relación afectiva, dicha relación casi siempre es cara a cara, tener un rol diferenciado dentro del grupo, y por último, pero no menos importante, es que son un grupo reducido. Reducido de tal manera que cada integrante del grupo puede tener una percepción de los demás integrantes, permitiendo así una comunicación intersubjetiva. Gonzalo, te hablo otra vez yo. Ahora te quería hacer una consulta que más que nada tu respuesta va hacia nuestra audiencia. Te quería consultar cómo les podrías explicar a ellos, a nuestros televidentes, qué es una comunicación intersubjetiva. La manera más sencilla para que lo comprendan todos los televidentes es que una comunicación intersubjetiva es cuando ocurre una comunicación entre dos o más personas de manera afectiva o intelectual. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haberte sumado y por tu buena onda, pero antes de finalizar con esta nota te quería hacer una pregunta bastante polémica, que es si se podría haber evitado el asesinato de Fernando. Bueno, Franco, la pregunta que haces es muy interesante, pero antes de responderla directamente hay que tener en cuenta que en todas las categorías de grupos sociales ocurren fenómenos en común, que consisten en la adhesión a clichés, imágenes, estereotipos o el surgimiento de un líder. Para analizar este caso y responder tu pregunta, vamos a centrarnos en este último, el surgimiento de un líder. También hay que tener en cuenta el testimonio del testigo T, en el cual identifica a Máximo Thompson como el líder del grupo, mencionando en reiteradas ocasiones que Thompson era el que más golpeaba a Fernando, el que incitaba a sus amigos a que lo golpeen, el que ejercía y propagaba una violencia. Thompson tenía un dominio de ejercer una influencia al resto de rugbyers, dominio que justamente se pudo haber usado para evitar toda esta terrible tragedia, pero lamentablemente Thompson lo terminó utilizando para todo lo contrario, acabando así con la vida de Fernando. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, Franco, la muerte de Fernando se pudo haber evitado en base a la postura de líder que tenía Thompson. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por haberte sumado y por tu buena onda. Muchísimas gracias también a Ana y a Valentina, que se habían sumado en el anterior bloque. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo y muchísimas gracias, Tiago. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias a los especialistas. La verdad que fue una muy linda charla, así que nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Franco, te mando un saludo. Chao, chao.